Hola a todos, bienvenidos al nuevo vídeo de la web Repara tú mismo. En el presente vídeo quiero mostraros la fuente de alimentación que llevo utilizando desde la época en que estudié. La construí en 1986, por lo tanto ya tiene unos 27 años. Y la misma, la verdad es que me ha dado muy buen resultado. En su momento fue una fuente bastante buena. A día de hoy, claro que está ya superada por otras fuentes de alimentación comerciales. Si tuvieras que hacerla a día de hoy, saldrían más caros los componentes que comprar una ya hecha, como es natural. Pero bueno, en su momento las fuentes de alimentación eran muy caras y salía más a cuenta pues realizar una casera. Que realmente, pues, como veis, quedó bastante bien. La fuente de alimentación está basada en un circuito integrado LM317, que el mismo ya ha salido algún comentario en los vídeos, me habéis comentado a ver cómo funciona. El LM317 es un circuito integrado de este tipo, es el inicial con el que hice la fuente de alimentación, y el mismo tiene patilla de entrada, patilla de salida. Ojo, la salida está también en la chapa del disipador de calor, por lo tanto es un circuito integrado que tenemos que ponerle un separador de mica. No puede ir conectado directamente a la chapa, ya que cortocircuitaría. Y terminal de ajuste. Hoy en día este circuito integrado ya se construye en otros tipos de encapsulados. Yo, el que le modifiqué a la fuente de alimentación de este, pasé al encapsulado TO3, que es mucho más potente, el que podéis ver en la parte trasera. Disipa mucho mejor la temperatura y aguanta mayor intensidad. Y posteriormente han ido saliendo otro tipo de encapsulados para componentes SMD, para otro tipo de placas, etcétera. Aquí vemos otros dos tipos de encapsulados. Bueno, ha salido, hay otro más que yo nunca, la verdad, lo he visto utilizar. Y el de montaje superficial tampoco he tratado con él, por lo tanto no puedo contaros mucha cosa. Sobre estos dos tipos sí que lo he tratado con ambos, los he utilizado y puedo comentaros alguna cosita. Vamos a proceder a ver la fuente de alimentación. El esquema de la fuente, que lo tenía por aquí, si busquáis por internet vais a encontrar montones de esquemas con el LM317. Sencillamente, para hacerlo funcionar tenemos que aplicarle un voltaje en corriente continua. Colocamos un condensador de entrada para establecer dicho voltaje, más que nada. El LM, que realiza la regulación del voltaje de salida mediante una resistencia ajustable y una resistencia que le da una señal mínima, un voltaje mínimo de referencia a la patilla de salida, y un condensador de estabilización de salida. Como veis, es un circuito sumamente sencillo. Por internet encontraréis un montón de circuitos con este tipo de circuito integrado y no voy a enrollarme mucho más con él. La fuente de alimentación, inicialmente, lo que tiene la misma es los bornes de salida, negativo y positivo, el voltímetro de salida, la lámpara de neón, que nos indica que tenemos voltaje de entrada en alterna, el potenciómetro de regulación, el interruptor de encendido y apagado, el amperímetro de salida y dos elementos que a día de hoy ya no se utilizan. En 1986 pues sí que estaban a la orden del día, pero hoy en día ya no se usan, y es el fusible de protección de entrada. A día de hoy ya lo hubiéramos puesto en la placa o no se hubiera puesto sencillamente, y el conmutador de 125-220 voltios. Antiguamente en España funcionaban los dos voltajes prácticamente simultáneamente, 125 y 220. A día de hoy 125 prácticamente ha desaparecido. Por lo tanto, dicho conmutador ya no es de utilidad, ya que muchos transformadores, por ejemplo, ya no llevan este tipo de voltaje. Vamos a ver por dentro los diferentes componentes. Tenemos la entrada de alimentación, que la tenemos aquí abajo. A la entrada de alimentación, para mejorar la misma, le coloqué de un televisor viejo un filtro protector de red. Es un añadido más que le hice. De esta entrada va al interruptor de alimentación,
de entrada, el que tenemos en el frontal del panel, y del interruptor alimentamos a través del fusible directamente el transformador. El transformador en este caso no es el inicial que coloqué para la fuente, le coloqué uno a posteriori. Es un transformador de 12,012, o sea de 24 voltios de salida y 3 amperios. Y los 3 voltajes como tenía antiguamente, 0, 127 y 220. Ya digo que no es el inicial, coloqué uno mayor pasados unos años. Del transformador sacamos 2 cables que vienen directamente al puente de diodos, realizados con los diodos BI 255. Son diodos que aguantan más intensidad que el BI 127. Si acercamos un poquito más, pues como decía, son diodos que aguantan muchísimo más que, bueno, muchísimo no, un poquito más que el BI 127, es el BI 255. A continuación de los diodos, para empezar a filtrar el voltaje, tenemos un condensador. En este caso, el condensador es de 2500 microfaradios. En este caso, 2500 microfaradios y 40 voltios. Siempre tenemos que colocar un voltaje mayor que el voltaje que vayamos a aplicar de alimentación al condensador. A continuación de este tiene un condensador de poliéster plano, miniatura. Tenemos los 3 terminales del circuito integrado, LM. En este caso el patillaje cambia. Tenemos la patilla de ajuste, la patilla de entrada de voltaje y la de salida, como veis, es la misma carcasa. Por lo tanto hay que colocarle aisladores de plástico. Y al circuito integrado tenéis que colocarle un aislador de mica. No sé si en el vídeo se apreciará lo suficiente. Lo tenemos aquí colocado. Es un aislador y realiza la función de aislarnos eléctricamente entre la carcasa y la chapa metálica del transistor. El transistor está totalmente aislado. Si uniéramos con un destornillador, por ejemplo, entre la carcasa metálica y la chapa del transistor, provocaríamos un cortocircuito y averiaríamos el mismo. Como función de regulación, pues vamos a ver el esquema. Como función de regulación tenemos el potenciómetro de 5K que tenemos aquí colocado. El mismo sale por aquí. Y tenemos una resistencia de 220 ohmios. En el esquema pone 240, pero como 240 no es una resistencia de la tabla E12, la tabla más estandarizada, se colocó en su momento la resistencia del valor más cercano, 220. Y 2 condensadores. El inicial que teníamos colocado de, a ver si puedo verlo, 10 microfaradios, y como vi que el voltaje de salida a veces presentaba algún tipo de rizado, le coloqué un segundo condensador de salida de 1500 microfaradios, 63 voltios, en lo que sería ya la salida directa a los bornes y al voltímetro. El tema de los condensadores no es muy crítico, podéis más o menos colocar unos condensadores de mayor valor. Tampoco no podéis pasaros porque, por ejemplo, si colocamos un condensador de 2200 microfaradios a la salida, al tratar de regular el voltaje de salida, el mismo no se va a poder regular. Se regulará, pero tendremos una cadencia de que cuando queramos reducir el voltaje, el mismo no reducirá con suficiente velocidad. ¿Veis que este tiene un pequeño retraso en la reducción del voltaje? Esto es debido a que al colocar el último condensador, para evitar el rizado, tenemos un buen voltaje estable de salida, pero si queremos regularlo rápidamente, dicho voltaje no se reduce. Por lo tanto, podemos colocar condensadores un poco a ojo, o sea, siempre no podemos poner valores muy pequeños, de 10 microfaradios, 22, porque serían insuficientes,
pero tampoco no podemos pasarnos, porque si ponemos demasiado no tendremos regulación de salida. A pesar de que tenemos el voltaje de 12 más 12 de entrada, 24 voltios, al pasarlo a corriente continua siempre conseguimos un poco más o menos podemos conseguir unos 32 aproximadamente. Y más o menos con este tipo de encapsulado, y dependiendo del transformador que pongamos, la intensidad de salida puede llegar a 5 amperios. En mi caso, al ser un transformador de 3 amperios, no llegamos a 5. Más o menos aguanta unos 2 amperios, 2,5. A partir de ahí, el voltaje de la fuente de alimentación empieza a decaer. Habéis visto que también tiene colocado un fusible de salida directamente en la placa, pero bueno, realmente al ser una fuente regulable, la función del fusible de salida tampoco no tiene mucha utilidad. Se lo puso en su momento cuando diseñé la placa, pero es un fusible que la verdad es que no se ha fundido nunca. El de entrada sí que se ha fundido alguna vez. Y el potenciómetro de regulación sí que se ha averiado alguna vez. Ya tuve que cambiar uno, y lo que hace es que la fuente se queda en 30 y pico voltios y no reduce voltaje, se queda en un voltaje fijo muy elevado. La placa es de baquelita, creo que es la primera que realicé en mi vida. Es una placa, como veis, bastante holgada, se podía haber realizado un poquito más pequeña, pero bueno, los componentes quedaron muy separados, evitando posibles calentamientos, y además era una caja donde había espacio para poderlo colocar todo. Espero que esta pequeña retrospectiva a mi fuente de alimentación casera os haya gustado. Si os animáis a hacerla, que sepáis que por internet tenéis los esquemas, que están bastante bien explicados, y encontraréis un montón de fuentes de este tipo. Y si tenéis alguna duda, pues nada, consultad, que encantado sobre este tipo de fuentes os puedo explicar alguna cosita. Sobre fuentes conmutadas ya más modernas está un poco más complicado, pero bueno, sobre estas antiguas, que son muy fáciles y prácticamente domina todo el mundo, no suele haber muchas pegas. Un saludo y espero que sigáis visitando la página web Repara Tú Mismo.